Podemos vivir y conducirnos en este mundo como muchas veces hemos aprendido. Yo lo planteo desde mí mismo. A veces hemos malinterpretado la palabra, a veces hemos malinterpretado o mal aprendido algunas enseñanzas y podemos conducirnos en la vida cristiana por lo que éramos o por lo que somos. Y esto hace una gran diferencia. Durante mucho tiempo la devoción estaba basada en la vida pasada. Era muy común que en las reuniones, en los momentos de comunión, había algo que muchos llamaban dar testimonio, y eso está bien. No estamos criticando, estamos exponiendo, ¿sí? Entonces estaban basadas en dar testimonio, pero ese dar testimonio generalmente estaba sobredimensionado a lo que las personas habían sido antes de conocer a Cristo. Entonces, claro, con gran alegría, muchos daban testimonio de lo que antes eran, de lo que antes les había pasado y de lo que ahora eran en Cristo. Eso está bien porque eso fortalece nuestra fe, eso lo que produce en nosotros es el deseo de que otras personas le conozcan. Pero hay un peligro en relacionarnos ahora con Dios en base a nuestro pasado. Muchas de nuestras canciones, muchos de nuestros himnos hacen un constante recuerdo de lo que antes éramos. Está mal eso. Y desde la perspectiva de Pablo, desde la perspectiva de las Escrituras, si vos te basás en el pasado, nunca vas a poder vivir de acuerdo a lo que el Señor ha hecho en tu vida. Mucha de la devoción, explico, incluso de los, a mi criterio, mal llamados padres de la iglesia, creo que hay un solo padre de la iglesia, pero sí, eran muchos de ellos santos, la mayoría de ellos en una función muy específica, un tiempo difícil, eran los famosos apologistas, los que sentaron precedente, doctrina. Muchos de ellos basados correctamente en las Escrituras, pero muchos de ellos también muy influenciados por la cultura de la época. La cultura siempre se ha metido en la teología, desgraciadamente. Y nosotros debemos, en este tiempo, volver a las Escrituras sin anteojos de colores, siempre lo decía. Leer las Escrituras sin el filtro necesariamente ni del pastor ni del maestro del momento. Nosotros somos simples instrumentos que podemos hablarles y podemos compartirles lo que el Señor nos va mostrando, pero aún en lo que nosotros compartimos muchas veces hay cuestiones que bueno, están relacionadas con lo que vivimos y es la forma de poder explicar. Pero mucha de la teología que nosotros recibimos está basada en todo lo malo que tenía el hombre sin Cristo. ¿Por qué digo tenía? Porque la palabra nos dice muy claramente, algo que no habían entendido, tuvo que llegar Pablo y dijo que nosotros, que los que estamos en Cristo, somos una nueva criatura. Y estos días vengo planteando, ¿qué pasa si lo que dice la Biblia realmente lo dice? Y no lo buscamos de interpretar. Porque siempre tratamos de interpretar todo, de acomodarlo, porque a veces nuestra mente no nos da para entender qué es un nuevo nacimiento, porque la mente está en otro plano, porque el nuevo nacimiento se produjo en el espíritu. El espíritu está siempre más elevado que la mente, el espíritu siempre está más elevado que los pensamientos. Por eso Pablo decía, oren por mí, decía Pablo, para que pueda tener las palabras para poder decir lo que vi en el Espíritu, lo que entendí en el Espíritu. No encuentro las palabras correctas para explicarlo. Por eso el Evangelio se predica desde el nuevo nacimiento. El Evangelio solo se puede comprender desde la vida impartida del Espíritu Santo. Fue lo que nos dijo Jesús. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán como ríos de agua viva. Y Juan tiene que explicar, esto lo decía
por el Espíritu Santo que todavía no había venido. Pero Jesús decía, solamente entenderán el Evangelio a través del Espíritu Santo. El Evangelio no es mental. Mucha de la teología se ha basado en cuestiones mentales. Entonces, cuando vos te mirás a vos mismo en tu vida natural, no vas a encontrar muchas cosas buenas. No vas a encontrar muchas cosas sobre las cuales apoyarte. Vas a ver que te querés convencer de algo, lees una escritura, lees una palabra y parece que después te olvidás de esa palabra y volvés a la misma situación de antes porque estás viviendo en el terreno de la mente, de los sentimientos, pero el espíritu es siempre más elevado. Muchos ni siquiera entendieron esta diferencia en el hombre interior y es muy clara la palabra. Pablo dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Y Pablo lo explica y lo pone en el orden correcto. No es cuerpo, alma y espíritu como se maneja el mundo, sino que es espíritu, alma y cuerpo. Y esto te está dando, no sé si la palabra es orden de importancia, porque las tres partes son extremadamente importantes, pero nos relacionamos con Dios desde el espíritu. Entonces, no me gusta decir nuestra teología, porque cada vez que decimos teología metemos la pata, pero podemos vivir nuestra vida cristiana desde lo que éramos o desde lo que somos. Y acá entra algo de lo que hemos hablado mucho, que es la conciencia. Ahora, nosotros tenemos que entender la palabra, y cuando la palabra se hace espíritu en nosotros, cuando lo incorporamos, nosotros empezamos a actuar, perdónenme el término porque parece contradictorio, inconscientemente de acuerdo a lo que dice la palabra. Creo que es el estatus más elevado del Hijo de Dios. Actuar inconscientemente porque tu conciencia, todo tu ser, tu espíritu, se llenó de la palabra. Entonces ya no actúas en base a los pensamientos, no actúas en base a tus propios razonamientos, sino que comenzás a actuar porque tu corazón, tu interior se llenó de la palabra de Dios. Vamos a ver un ejemplo en el libro de Marcos, capítulo 4, verso 35. Es una palabra muy rica, habría mucho para hablar, pero me voy a centrar solamente en algo de ello. Al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos, vamos al otro lado del lago. Había un mandato, un día largo, difícil, atareado, como todos los días de nuestro Señor en esta tierra. Y al anochecer de aquel día Jesús dijo, vamos al otro lado del lago. Estaban en medio de la tarea, estaban trabajando, evangelizando. Jesús diría, estoy haciendo todo lo que veo hacer al Padre. Terminé acá, vamos al otro lado, dice Jesús. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en la que ya estaba. Y también otras barcas lo acompañaban. En esto que iban, se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Y lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos estamos hundiendo? Nos hundimos, Señor, necesitamos ayuda. Jesús estaba durmiendo ahí atrás. Jesús se levantó, dio una sola orden al viento y le dijo al mar, silencio, quédate quieto. Otras versiones dicen, tranquilízate, cálmate. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después le dijo Jesús a sus discípulos, ¿por qué están asustados y todavía no tienen fe? Ellos se llenaron de miedo y se preguntaron unos a otros, ¿quién será este que hasta el viento y el mar le obedecen? Jesús estaba haciendo la voluntad de Dios. En ese proceso de hacer lo que Dios quería,
de hacer la voluntad del Padre, se levantó una tormenta. Es que muchas veces cuando estés haciendo lo que Dios quiere, cuando estés obedeciendo a Jesús, es posible que se levante tormenta. Es posible que se te complique la cosa. Se levantó una tormenta. Pero acá habían personas que veían la vida de manera distinta. Unos remando, está bien porque tenían que hacerlo. Yo no sé el cansancio que tenía el maestro que se durmió en medio de la tormenta, ¿no? Y ni el agua lo despertaba, estaba cansado. Esto nos habla mucho de la humanidad de Jesús. Jesús estaba cansado, durmiendo. Y la tormenta estaba brava, al punto de que hay que despertarlo al Señor, ¿no? Che, lo despertamos, no lo ves que nos estamos hundiendo. Y si el Señor no hace algo, puede ser que no lleguemos al otro lado. Y empezaron esas dudas que normalmente tenemos. Hay una palabra de Dios. El Señor nos dijo, vamos al otro lado. El Señor dio una palabra. Pero la tormenta se levanta. Las circunstancias complican la cosa. Hermanos, el que haya tormentas no quiere decir que estés necesariamente mal. Jesús dijo, en este mundo vas a tener problemas porque en el mundo, te doy una noticia, hay tormentas. En el mundo hay vientos. En el mundo se puede complicar, pero está bien, es parte del paquete. Jesús siempre está enseñándole a los discípulos, pero no a los discípulos que iban en la barca. Jesús te está enseñando a vos. Tenemos que entender que la palabra del Señor es para nosotros hoy. Y Jesús acá está dando una enseñanza. Primero que nada, estos pensaban que se hundían. Jesús quería descansar. Mirá la diferencia. Plena tormenta. Unos piensan que se hunden, el otro quiere descansar. La realidad externa era la misma para todos los que iban en la barca y en las otras barcas, porque seguían otra barca que lo seguían también. Los otros mandándole WhatsApp, che, despierten a Jesús porque nos estamos hundiendo todos. La realidad era la misma para todos. Jesús estaba en la misma barca, seguramente salpicado por las olas, se tuvo que despertar. Sin embargo, Jesús se paró y dijo, le habló al mar, le habló, si ustedes quieren, a las circunstancias, le habló al problema, le dijo, tranquilo, porque tenemos que hacer la voluntad del Padre. Todo lo que Jesús hizo y dijo era para hacer lo que Él decía, la voluntad de Dios. Había un mandato. La tormenta no estaba en los planes de los discípulos. Muchas veces cuando tengas que hacer algo, te van a aparecer esos imprevistos, pero Jesús le dijo en ese momento a la tormenta, no les dio tiempo de ayunar, no les dio tiempo de ponerse a orar, porque a veces la tormenta en distintas formas te permite o te da tiempo a orar y ayunar. No estoy diciendo que eso esté mal, pero muchas veces en estos imprevistos se requiere que actúes de acuerdo a la autoridad que tenemos. Vas a encontrar muchísima gente interpretando esto. Vas a encontrar a muchos diciendo, bueno, pero era Jesús. Vos tenés que leer a Jesús en los evangelios como un Dios que no hace trampa. Dios no hace trampa, hermano. ¿Por qué te lo digo? Porque Jesús no actuaba como Dios. Jesús se presentó a sí mismo, ¿sabes cómo? Como el Hijo del Hombre. Porque Daniel había visto en el cielo algo que no entendía. Había visto en el cielo a un hijo, a uno que tenía la semejanza de un Hijo del Hombre. Jesús se presenta a sí mismo, sí, como el Hijo de Dios, pero Jesús dice casi 90 veces en los evangelios, se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Yo le estaba preguntando al Señor, Señor, ¿por qué el Hijo del Hombre? Si a todos nos gusta que seas el Hijo de Dios. A mí me gusta llamarme el Hijo de Dios, pero vos viniste y compartiste conmigo mi humanidad.
mala palabra para los evangélicos. Jesús tuvo que hacerse humano porque era de la única forma que nos podía salvar. El Padre, en su malentendida soberanía para los cristianos, podría haber hecho lo que quisiera, pero como Dios tampoco es tramposo. Muchos hablan de la soberanía de Dios equivocadamente. Dios puede hacer lo que quiera, amén, sí, pero no de la manera que lo estás diciendo. El Padre le dijo al hombre en el Génesis, yo les he dado esta tierra, vayan y vivan en esta tierra y hagan todo lo que ustedes tienen que hacer. El mensaje de la soberanía de Dios, no encuentro otra frase para no decir religioso, pero son esos que aman tanto a Dios y ven tanto la soberanía de Dios y adoran tanto a un Dios tan soberano que a veces entiendo que es un deslindar de su responsabilidad en esta tierra. Dios le dijo a Adán, Dios le dijo a Noé, Dios le dijo a Abraham, Dios le dijo a Moisés. Jesús nos dijo a nosotros, vayan, porque les di autoridad a ustedes. No te saques la responsabilidad que te corresponde. Dios es soberano, pero a Dios le gustó. Dios decidió compartir hasta su propia gloria con nosotros. Aunque los religiosos cuando escuchan esto se pongan nerviosos. Lee lo que dice Juan capítulo 17. Jesús diciendo, la gloria que me diste, ¿qué gloria me diste? La gloria de Dios. ¿Qué gloria me diste? La gloria que me diste a mí, yo les he dado. Dios sí comparte. Dios se goza en compartir su gloria con sus hijos. Dios te ha dado el poder y la autoridad para enfrentar los vientos, para enfrentar el mar, para enfrentar las circunstancias, para enfrentar los problemas. Dios te dio el poder y la autoridad para hacer todo lo que Dios te dijo que vos debías hacer. Claro que Dios es soberano, amén. Claro que Dios puede hacer lo que quiera, amén. Pero Dios nos ha dado la responsabilidad a nosotros de gobernar en esta tierra. No quiero usar esta palabra de mala manera porque se ha entendido mal. Pero tenés que hacer lo que dice la palabra que vos tenés que hacer. Y para eso tenés que saber quién sos ahora. Si no te vas a vivir relacionando. No estoy criticando este himno porque fue uno de mis grandes duelos, pero no está mal porque el himno termina bien. Pero yo lo entendía mal tal vez. No puedo estar en la mente del que lo escribió. A mí me encantaba cantar. Ustedes me vieron en el teclado muchas veces. Me hirió el pecado. Y yo empezaba con esa parte y ya entraba porque me empezaba a acordar de toda esa vida que nadie me dijo que me acuerde. ¿Sabes por qué no me puedo acordar? ¿Está mal acordarse de la vida de pecado? Sí. ¿Está mal acordarse de la vida de pecado? Sí. Si te querés enojar, enojate. ¿Sabes por qué está mal? Porque Dios no sabe. Esa es la gran diferencia entre vivir en lo que dice la palabra y lo que dicen los hombres que dice la palabra. El nuevo pacto que Jesús estableció y que el Espíritu Santo administra, dice, yo seré propicio a sus pecados y a sus transgresiones y no me acordaré más de ellos. Dios usa esto que le gusta a los religiosos, su soberanía. Acá te voy a mostrar en qué Dios usa su soberanía. En no acordarse. ¿Por qué? Porque hubo un sacrificio tan perfecto hecho por el ser humano más perfecto sobre la tierra, que es nuestro Señor,
que borró todos nuestros pecados. Lo profetizó Jeremías en el capítulo 31, verso 31. Lo profetizó Ezequiel. Y la revelación apostólica dice, este es el nuevo pacto que yo haré con la casa de Israel. No me acordaré más de sus pecados. Hebreos capítulo 10, deberías leerlo. Deberías leer todo Hebreos como un evangelio más. En el verso 2 dice, los que practican ese culto, todos los años o todo el tiempo hacen memoria de los pecados. Muchos hermanos se quedaron haciendo memoria de los pecados. Y Dios ese culto no lo acepta porque Dios no sabe de qué estás hablando. Porque vos, tus hermanos, tu familia, no pueden olvidar las cosas que hiciste. Pero Dios, que es soberano y todopoderoso, decide en su poder y en su soberanía no acordarse de las cosas que vos hiciste. ¿Por qué? ¿Porque Dios es bueno? Sí, pero en realidad es porque Dios es justo y porque hubo alguien que pagó por tus pecados. Esto que te voy a decir te va a parecer raro. ¿Podrías imaginar a un hombre sin pecado? ¿Podrías imaginar lo que podría ser un hombre sin pecado? Pensá en las Escrituras. Pensá en lo que dice la palabra. Nos hemos relacionado en este mundo de acuerdo a nuestra pasada manera de vivir. En la barca iban personas que solo podían ver viento, olas y tormenta. En la misma barca iba una persona que también podía ver vientos, ola y tormenta, pero esa persona, Jesucristo, que nos está enseñando, los retó al final, les dijo, ustedes no me tendrían que haber despertado porque ustedes podrían haberlo hecho. No, pero no dice eso, sí dice eso, sí dice eso. Porque Jesús les reprochó, Jesús es bueno, ¿cuántos dicen amén? ¿Es bueno o no es bueno? Bueno, si Jesús es bueno, Jesús te está enseñando. Y si Jesús te está enseñando, aunque yo creo que el Señor se levantó con la cara dormida. Yo cuando me duermo una buena siesta, 1 hora debo tener la cara. ¿Por qué? Porque estaba, como dicen los chicos ahora, me planché, literal. Me dormí, me desperté y no sabía dónde estaba. Qué linda esa siesta, ¿no? Jesús estaba cansado. Y yo me levanto de buen ánimo. Yo no sé cómo sería el ánimo de Jesús. Yo seguramente sé que sería buenísimo. Pero Jesús, en su amor, en su solemnidad, le dijo, ¿por qué no tienen fe? No me deberían haber... No dijo esas palabras, pero si les reprochó su falta de fe, le estaba diciendo, lo que yo hice lo tendrían que haber hecho ustedes. Yo sé que esto te pone, ¿será que yo puedo? No, yo no te lo puedo decir, pero el que te lo está diciendo es Jesús. Si no, Jesús estaría burlando de nosotros, hermano. Él no haría eso. ¿Por qué Jesús les dijo, hombres de poca fe? ¿Por qué dudan? Porque eran ustedes los que se suponía que debían frenar las tormentas. Los religiosos te van a decir que no, está mal todo esto de hablar, todo esto de confesar. El Evangelio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es una confesión. Todo el tiempo el diablo dijo y Dios dijo. El diablo dijo y Dios dijo. ¿Y vos qué vas a decir? Muchos predicando están diciendo lo que el diablo dijo. Se nos ha llamado a hablar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es explicar y hablar de la fe, hablar de la nueva vida en Cristo, hablar de la realidad en la que ahora vivimos, hablar y explicar que somos nuevas criaturas, que el problema del pecado ha sido resuelto. El Evangelio no se trata de morir, como se está escuchando en muchos púlpitos todo el tiempo. Amados hermanos, yo respeto a muchos de ellos, pero están equivocados.
todo el tiempo hablando de morir, hablando de morir. No, no, el evangelio siempre es vida. De hecho, no hay forma de que te crucifiques solo. Se basan en lo que dijo Jesús. Jesús le estaba hablando a los discípulos, le dijo, tomen su cruz cada día. Amén, eso le dijo a los discípulos. Pero Pablo no desafía a Jesús, aunque parece así. Si lo lees mal, no lo entendés. Pablo no nos llama a tomar la cruz. ¿Por qué Pablo no nos llama a tomar la cruz? Pablo, estás contradiciendo a Jesús y Jesús me dijo que tome la cruz cada día. Pablo pudo ver todo el panorama. ¿Qué dijo Pablo? Más que tomar la cruz, Pablo dijo, Gálatas capítulo 2, verso 20, lo cantamos recién, con Cristo fui crucificado. Si ya estás crucificado no podés tomar la cruz porque ya fuiste crucificado. Y ahí, si ustedes que son estudiosos de la Biblia, ustedes miran las diferentes versiones, van a encontrar que en algunas versiones dice con Cristo estoy crucificado y está bien. Y en otras versiones vas a encontrar que dice con Cristo fui crucificado y también está bien. Porque ese es un verbo que en griego se llama aoristo, que no tiene pasado y presente. Es una acción hecha una vez y para siempre y permanece. Entonces, con Cristo fui crucificado y con Cristo estoy crucificado. Ahora, no te podés quedar ahí, porque la palabra dice, y la vida que ahora vivo en la carne, en el yo, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo dice, ya no vivo yo. Esa palabra es hermosa. Esa palabra yo, en el griego es ego. Entonces Pablo dice, ya no es mi ego. Mi ego fue crucificado, está crucificado. Esa es la obra de Cristo. Y la vida que ahora vivo en la carne, sí, estoy en la carne, claro, estoy en la carne, pero lo que estoy en la carne, esa parte que yo tengo en la carne, esa parte no la vivo de acuerdo a mi ego, sino que la vivo de acuerdo a la fe de Jesucristo. El evangelio nunca te despersonaliza. Eso está mal. El evangelio no te despersonaliza. Te hace vivir en tu propia identidad, pero tu identidad pasa a estar unida con la identidad de Cristo. Cuando entendés que esto es así, te parás enfrente de las circunstancias, te parás enfrente de los problemas. Pablo podría decir, antes de decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, y así lo aprendimos en la escuela dominical, está bien. Antes de Filipenses 4:13 viene Filipenses 4:11 y 4:12. Y en Filipenses 4:11 y 4:12 la palabra dice, en todas las cosas y por todo he sido enseñado. Puedo hacerle frente a las circunstancias. No me importan las circunstancias en las que me encuentre. Hay circunstancias, hay momentos que tengo hambre, dice Pablo. Puedo vivir con hambre. Hay momentos de mi vida que tengo de todo. No me marea la prosperidad. Hay momentos en mi vida que tengo abundancia. Sé vivir con abundancia. Hay momentos en mi vida donde me falta de todo. Yo sé que muchos me van a decir, pero a Pablo se le hundió el barco. Es verdad. Pero antes que se le hunda el barco, se le apareció un ángel y le dijo, Pablo querido, no tengas miedo. Pablo estaba ayunando. Le dice, Pablo, come, porque el barco en el que vas se va a hundir. Pero yo te he entregado a todos los que están en el barco. No solamente que se va a hundir el barco, sino que se van a salvar todos los que van en el barco, porque yo te los he entregado. Mira, esa es la vida. Esa es la vida del Hijo de Dios. Y se hunde el barco, se salvan las personas y toda una isla es salvada. Para colmo, lo pica una víbora. Y tú, pero me sale todo mal. No, es que le sale todo bien, porque gracias a que la víbora le picó, se dieron cuenta que había algo sobrenatural en Pablo.
era la presencia del Espíritu Santo en él, que se sobreponía a las circunstancias. Por eso Pablo dice, pasé por las tormentas, pasé por los problemas, me pica la víbora, no importa. El Señor me dijo, andá y predicá las buenas noticias del Evangelio a toda criatura. Hay gente hablando de malas noticias. El otro día escuché a alguno que decía, para entender las buenas noticias hay que hablar de las malas noticias. No sé de dónde sacan esas cosas. El Evangelio de Jesucristo son buenas noticias. Son buenas noticias para vos y son buenas noticias para todo el mundo, porque en Cristo todos nuestros problemas tienen solución. Todos, todos. Vos me dirás, bueno, pero hay personas buenas que le pasan cosas. Sí, Pablo era una persona que estaba haciendo la voluntad de Dios en un contexto de un mundo caído. Vivimos en un mundo caído, donde las espinas pinchan, siempre lo digo, donde el cemento es duro, si te caes te raspas, donde si te pegan te duele. Vivimos en ese mundo, donde hay tormentas, donde hay vientos, donde hay tempestades, donde hay olas. Pero Pablo decía, todas las cosas, aún las creadas por Dios, ninguna de ellas me puede separar del amor de Cristo. Es más que un vencedor. ¿Por qué? Porque está en Cristo. ¿Dónde estás viviendo? ¿Estás viviendo en la barca pensando en las circunstancias, con tus ojos, tus oídos puestos en el viento, en la tormenta? Hermanos, se suponía que con Jesús en la barca o Jesús fuera de la barca, la tormenta no debía detener a los discípulos. Pero tranquilo, porque Jesús siempre está. Él siempre está. Aún en tus debilidades, el Señor quiere darnos, mejor dicho, nos ha dado todas las armas para que la palabra se vuelva inconscientemente consciente. Esto parece una contradicción en nosotros. Cuando aprendiste a manejar, los que aprendieron, los que no aprendieron, bueno, van a tener un proceso que yo no sería el mejor maestro para eso. Ya está comprobado que no soy bueno enseñando a manejar. Silvina es mejor que yo. Pero si no aprendiste a manejar, o te acordás cuando aprendiste a manejar, cuando manejabas, cuando querías aprender, ¿sabés por qué siempre te salía el auto así? Porque vos querías meter el cambio y vos querías mirar la palanca dónde va y querías mirar para adelante. Miraba la palanca, pero se te complicaba porque a su vez tenías que apretar el embrague, soltarlo bien. ¿Y cómo puede ser? O sea, estabas consciente de todo lo que tenías que hacer para que el auto no haga así, ¿no? ¿Por qué? Porque estás consciente de mirar al frente. Ahora, llegó el momento en tu vida, los que ya manejan, que ni te das cuenta cuando metes un cambio, no estás pensando cuando apretaste el embrague, el freno, el cambio. No, porque lo haces de manera inconsciente, porque eso se incorporó. De esa manera debes incorporar la palabra de Dios. Cuando vos te llenás de la palabra de Dios, cuando vos dejás que el Espíritu Santo trabaje en tu vida, cuando venga el diagnóstico, vas a notar que antes se te aceleraba el pulso. Cuando llegue la factura o como esas notas que saben venir en papel más grueso, así todas escritas en imprenta. Yo no sé por qué los escribanos y los abogados escriben todo en imprenta. Está mal, pero escriben en imprenta así y utilizan letras antiguas, que vos ya mirás el papel, ya da miedo. O sea, no lo leíste, pero ya te da miedo porque ya se ve que no puede ser bueno eso que está ahí, ¿no? Porque generalmente las buenas noticias no vienen así, vienen en otro envoltorio. O cuando llegan esas facturas también así que tienen números grandes y tiene que pagar todo esto. Llega eso, eso es lo de menos. Pero muchas veces, cuando vemos las circunstancias, nuestro corazón se acelera. Tu presión arterial, ¡puf!, se dispara. Si eso perdura en el tiempo, todos tus valores, eso que te hace el bioquímico cuando va y te saca sangre, todos se disparan con el tiempo. ¿Por qué?
porque estás pensando en cómo es de fuerte el viento, en cómo es de fuerte la tormenta. Sin embargo, la palabra te dice que en todo lo bueno, en todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, algo que merece alabanza, en eso tenés que pensar. Hermanos, la fe no pretende que las realidades que están pasando sean irrealidades. Lo que dice el diagnóstico lo dice. No discutimos con eso. El número de la factura hay que pagarlo. No nos peleamos con eso. Es verdad. Eso es una realidad. Lo que vos tenés que entender es que vos vivís, aparte de esa realidad, que es la realidad de este mundo, hay otra realidad a la que Jesús echó mano, a la que Pablo echó mano y dijo, en el nombre de Jesús, tranquilízate. Le decís, tenemos autoridad para enfrentar los problemas, hablando, actuando de acuerdo a lo que dice la palabra. Jesús se levantó de manera inconsciente, como era hijo. Él sabía que tenía autoridad y actuó. Pablo, que había escuchado a Jesús, en el ambiente del barco, trajo una palabra. Habló, declaró, dijo. Tus palabras, tus mensajes, tus razonamientos empeoran un ambiente o lo llenan de luz, o lo llenan de la presencia de Dios. Son tus palabras, lo que vos decís. Es tan importante hablar la palabra. Sí, declarar la palabra. Decir lo que Dios dice. Decir lo que Dios dijo. Estás en un ambiente con una persona, con dos personas. Ese ambiente se puede convertir en el infierno, en un culto al temor, en un culto al miedo, en un culto a la enfermedad. Ese ambiente se puede convertir en un culto a la pobreza, en un culto a la política, en un culto a muchas cosas. O ese ambiente, por tus palabras, vos sos responsable, yo soy responsable. O ese ambiente se puede convertir en un lugar donde Dios puede obrar. Hermanos, la oración más poderosa de todas es, Padre, que se haga tu voluntad. Pero la oración más ingenua de muchos de nosotros, que sea lo que Dios quiera. Y hasta le damos tinte de religioso. No. Jesús dijo, Padre, que se haga tu voluntad, sabiendo que la voluntad del Padre era ir a la cruz. A veces, la voluntad de Dios te va a llevar por caminos un poquito incómodos, pero te voy a dar una buena noticia, porque el Evangelio siempre son buenas noticias, y esto me encanta, por eso me gusta predicar. Aunque tengas que ir a la cruz, siempre el resultado, siempre, y no hay ningún caso, ni un solo caso, que haya terminado en derrota, ni uno. Siempre el resultado es la vida de Dios, siempre. Acá o en la eternidad. Pero está bien, pero yo no me quiero morir todavía. Cuando la palabra se haga carne en tu vida, de tal manera que vos entiendas que tu vida está gobernada 100% por la palabra y por el Espíritu, va a llegar el momento donde vas a estar con el Señor, como estaba Pablo. Irme, para mí, Pablo no dice morirme. Esta palabra fue desterrada de los apóstoles. Irme para mí es mucho mejor, porque estaría con el Señor. Mira, es alguien que está lleno de la palabra y de la voluntad de Dios. Sin embargo, quedarme
es mejor para ustedes. Confiando en esto, dice Pablo, sé que todavía tengo que estar un poco de tiempo. ¿Sabes que para Pablo el tema de la muerte ya no era un problema? Pablo no estaba luchando con la enfermedad. Pablo no estaba luchando contra Nerón. Pablo no estaba preocupado por la política del momento. Pablo no estaba preocupado por lo que pasaba en el mundo. Pablo sabía, tengo que hacer una tarea en esta tierra y la tengo que cumplir. Irme es mejor porque está el Señor. ¿Sabes quién puede hablar así? Alguien que ha entendido lo que dijo Juan en Primera de Juan, capítulo 5, verso 13. Juan escribe sus cartas, escribe el Apocalipsis, escribe su Evangelio y les dice, todas estas cosas, ¿saben para qué se las escribí? Para que sepan que van a tener. Eso ha dicho la religión siempre. No, no dice eso, Juan. Estas cosas les he escrito para que sepan que tienen vida eterna. ¿Cómo te vas a conducir en esta vida? Sabiendo que ahora tenés vida eterna. Toda la escritura entendida desde lo que Cristo hizo en nosotros. Toda la escritura entendida desde la nueva vida en Cristo es para saber que tenemos vida eterna. No hay mejor noticia que eso. La vida que te toque vivir en esta tierra, vivila en la fe de Jesucristo. Te vas a enfrentar mañana a un montón de desafíos, el martes, el miércoles, pero acordate que Jesús te dijo que vos tenés el poder y la autoridad. Yo creo que Jesús nos sigue preguntando, ¿por qué no tienen fe? ¿Por qué dudan? Aunque esto en realidad Jesús se lo preguntaba a los discípulos que todavía no tenían el Espíritu Santo. Pero te quiero decir algo. Esos hombres que estaban en la barca tenían a Jesús en la barca. Sin embargo, Jesús va a decir más adelante, a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Qué líder diría eso? Ninguno lo dice. ¿Qué líder diría, a ustedes les conviene que yo me vaya? Porque si yo me voy, les mando al Espíritu Santo, que ahora está con ustedes, pero va a estar dentro de ustedes. Esta mañana, la palabra nos dice, llenémonos del Espíritu Santo. ¿Cómo te llenas del Espíritu Santo? Hablando, cantando, adorando, dejando que la verdad del Espíritu Santo cambie todo mi ser.